Script en español, quintillizos nacidos en una granja. 18 años después, al bajar a la ciudad, vivieron un shock, ***. Cuando María Esperanza sintió los primeros dolores de parto esa madrugada de invierno en su pequeña casa de campo en las montañas de Asturias, nunca imaginó que estaba a punto de vivir el momento más extraordinario de su vida. El viento aullaba entre los pinos centenarios que rodeaban la propiedad familiar, y la nieve comenzaba a caer con fuerza, cubriendo los senderos que conectaban su hogar con el pueblo más cercano, San Miguel de la Sierra, a más de 20 kilómetros de distancia por caminos serpenteantes y peligrosos. María tenía 32 años y había pasado toda su vida en esas montañas, siguiendo las tradiciones que su familia había mantenido durante generaciones. Su esposo, José Manuel, trabajaba como pastor y agricultor, manteniendo un pequeño rebaño de ovejas y cultivando verduras en los terrenos que habían heredado de sus padres. Era una vida sencilla pero plena, lejos del bullicio de las ciudades, donde el tiempo parecía moverse de manera diferente y donde cada estación traía sus propios desafíos y bendiciones. La pareja había intentado tener hijos durante años, consultando con la partera del pueblo, doña Carmen, una mujer sabia de 70 años que había ayudado a traer al mundo a prácticamente todos los niños de la región durante las últimas 4 décadas. Después de varios embarazos que no llegaron a término, María había comenzado a perder la esperanza de convertirse en madre. Pero cuando finalmente se confirmó que estaba esperando, la alegría en la pequeña casa de piedra y madera fue indescriptible. Lo que no sabían era que este embarazo sería completamente diferente a todo lo que habían imaginado. Durante los primeros meses, María experimentó síntomas mucho más intensos de lo normal. Las náuseas matutinas duraban todo el día, su apetito se había multiplicado de manera extraordinaria, y su vientre crecía a un ritmo que sorprendía incluso a doña Carmen, quien había visto de todo en sus años de experiencia. «Este niño va a ser muy grande y fuerte», le decía la partera a María durante sus visitas mensuales, palpando el vientre abultado con sus manos expertas. «Nunca he sentido tanta actividad en un embarazo. Este pequeño tiene mucha energía». Pero lo que doña Carmen no podía detectar con sus métodos tradicionales era que no se trataba de un solo niño, sino de 5. En aquellos días, en una región tan remota como las montañas asturianas, no existían las tecnologías modernas como ecografías o análisis avanzados. Los embarazos se vivían con la sabiduría ancestral y la intuición de las parteras experimentadas, confiando en las señales que el cuerpo de la madre proporcionaba. La noche del 15 de diciembre, cuando la tormenta de nieve más fuerte del invierno azotaba la región, María despertó con contracciones intensas. José Manuel corrió inmediatamente a buscar a doña Carmen, pero los caminos estaban completamente bloqueados por la nieve. El pueblo quedaba demasiado lejos, y con esas condiciones climáticas, era imposible llegar hasta allí. «No podemos esperar», le dijo María a su esposo, aferrándose a su mano mientras otra contracción la atravesaba. «El bebé quiere nacer ahora». José Manuel preparó todo lo que pudo recordar de las instrucciones que doña Carmen les había dado durante sus visitas. Hirvió agua, preparó sábanas limpias, encendió todas las velas y lámparas de aceite que tenían para proporcionar la mayor iluminación posible. La pequeña habitación se llenó de una luz cálida y dorada, creando un ambiente que, a pesar de las circunstancias, transmitía cierta tranquilidad. Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica y experiencia. Después de horas de trabajo de parto, cuando María finalmente dio a luz a su primer bebé, ambos se quedaron sin palabras al darse cuenta de que las contracciones no se detenían. Un segundo bebé nació minutos después, luego un tercero, un cuarto, y finalmente un quinto. 5 bebés perfectos, 3 niñas y 2 niños, llenaron la habitación con sus primeros llantos. José Manuel temblaba de emoción y asombro, sin poder creer lo que estaba presenciando. María, exhausta pero radiante, miraba a sus 5 hijos con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. «Es un milagro»,
susurró José Manuel, sosteniendo cuidadosamente a 2 de los bebés mientras María amamantaba a los otros 3. 5 ángeles han llegado a nuestra casa. Los bebés, a pesar de haber nacido en condiciones tan básicas y sin asistencia médica profesional, parecían estar perfectamente sanos. Respiraban bien, lloraban con fuerza, y sus pequeños corazones latían con el ritmo constante de la vida nueva. Era como si la naturaleza misma hubiera conspirado para que este nacimiento extraordinario fuera perfecto. María y José Manuel decidieron llamar a sus hijos con nombres que reflejaran la bendición que habían recibido: Esperanza, Milagros y Carmen para las niñas, en honor a la partera que tanto los había ayudado durante el embarazo, y para los niños, Ángel y Salvador, nombres que representaban la protección divina que habían sentido durante esa noche mágica. Los días que siguieron al nacimiento fueron un torbellino de actividad y aprendizaje. Cuidar de 5 bebés recién nacidos sin ayuda externa requería una organización y dedicación que pusieron a prueba todos los recursos de la familia. José Manuel tuvo que aprender rápidamente a cambiar pañales, preparar biberones cuando María no podía amamantar a todos simultáneamente, y organizar los horarios de sueño y alimentación. Cuando finalmente pudieron enviar un mensaje al pueblo para informar sobre los nacimientos, la noticia se extendió como un incendio por toda la región. Quintillizos nacidos naturalmente eran algo prácticamente inaudito, especialmente en una zona tan aislada y con medios tan limitados. Doña Carmen fue la primera en llegar cuando los caminos se despejaron, y no podía ocultar su asombro al ver a los 5 bebés sanos y fuertes. En todos mis años como partera, nunca había visto algo así, confesó la anciana, examinando cuidadosamente a cada uno de los bebés. Es verdaderamente un milagro. Estos niños están destinados a algo especial. La vida en la montaña con 5 hijos requería una adaptación constante. José Manuel construyó cunas adicionales con madera de los árboles de su propiedad. María organizó sistemas de alimentación y cuidado que le permitieran atender a todos sus hijos de manera eficiente, y juntos crearon una rutina que, aunque agotadora, estaba llena de amor y dedicación. Conforme los quintillizos crecían, comenzaron a manifestar características que los hacían únicos no solo por su origen múltiple, sino por habilidades y comportamientos que sorprendían constantemente a sus padres. Esperanza, la mayor por apenas unos minutos, mostraba una intuición extraordinaria para predecir el clima. Podía sentir con días de anticipación cuándo se acercaba una tormenta, cuándo sería un buen día para la cosecha, o cuándo los animales estarían inquietos. Milagros desarrolló una conexión especial con los animales que rayaba en lo sobrenatural. Los pájaros se posaban en sus manos sin miedo, las ovejas la seguían como si fuera su pastora natural, e incluso los animales salvajes del bosque parecían reconocer en ella a alguien especial. Su hermana Carmen mostró desde muy pequeña una habilidad extraordinaria para la medicina natural, identificando plantas medicinales y sus propiedades sin que nadie se lo enseñara. Ángel, uno de los niños, desarrolló una memoria fotográfica impresionante. Podía recordar cada detalle de conversaciones, ubicaciones exactas de objetos, fechas importantes, y cualquier información que escuchara una sola vez. Su hermano Salvador mostró una fuerza física extraordinaria para su edad, capaz de levantar objetos pesados y realizar trabajos que normalmente requerirían la fuerza de un adulto. Lo más extraordinario de todo era que los 5 hermanos parecían estar conectados de una manera que desafiaba toda explicación racional. Cuando uno de ellos se lastimaba, los otros 4 lo sentían inmediatamente. Podían comunicarse entre ellos sin palabras, utilizando miradas, gestos sutiles, y lo que parecía ser una forma de telepatía que solo funcionaba entre ellos. Esta conexión especial se hacía más evidente durante las actividades diarias. Cuando María necesitaba ayuda en la cocina, los 5 aparecían automáticamente sin que ella los llamara. Cuando José Manuel salía a cuidar el rebaño, sabían instintivamente cuándo regresar a casa para ayudarlo. Era como si fueran un solo organismo dividido en 5 cuerpos,
trabajando en perfecta armonía. La educación de los quintillizos fue un desafío particular. En aquella época, las escuelas más cercanas estaban en el pueblo, demasiado lejos para que 5 niños pequeños hicieran el viaje diariamente, especialmente durante los duros inviernos de montaña. María y José Manuel decidieron educarlos en casa, utilizando los pocos libros que tenían y enseñándoles las habilidades prácticas necesarias para la vida en el campo. Pero los niños aprendían a una velocidad asombrosa. Ángel, con su memoria extraordinaria, memorizaba libros enteros después de leerlos una sola vez, y luego se los recitaba a sus hermanos. Carmen estudiaba cada planta del bosque, creando su propio herbario mental de remedios naturales. Esperanza desarrolló un conocimiento intuitivo sobre la agricultura que superaba incluso la experiencia de su padre. Milagros aprendió a comunicarse con los animales de maneras que parecían imposibles. Salvador desarrolló habilidades de construcción y reparación que convertían cualquier problema técnico en una solución sencilla. Los años pasaron, y los quintillizos crecieron en un ambiente de amor, naturaleza y desarrollo de sus habilidades únicas. Raramente bajaban al pueblo, y cuando lo hacían, siempre juntos y acompañados por sus padres, causaban una mezcla de admiración y cierto temor reverencial entre los habitantes de San Miguel de la Sierra. La gente del pueblo había desarrollado todo tipo de teorías sobre los quintillizos. Algunos los consideraban bendecidos por fuerzas divinas, otros creían que tenían poderes sobrenaturales, y unos pocos susurraban supersticiones sobre nacimientos múltiples y conexiones místicas. Pero todos coincidían en que eran niños extraordinarios, educados, respetuosos y poseedores de habilidades que nadie podía explicar completamente. Doña Carmen, quien había mantenido contacto regular con la familia a lo largo de los años, observaba el desarrollo de los quintillizos con una mezcla de orgullo y preocupación. «Estos niños tienen dones especiales», le confió a María durante una de sus visitas. «Pero algún día van a tener que enfrentarse al mundo exterior, y no estoy segura de que el mundo esté preparado para ellos». María compartía esas preocupaciones. A medida que sus hijos crecían, se daba cuenta de que su educación en casa y su vida aislada en las montañas, aunque había sido perfecta para desarrollar sus habilidades únicas, también los había mantenido alejados de las realidades del mundo moderno. No conocían las tecnologías básicas, no habían interactuado con grandes grupos de personas, y su comprensión del mundo se limitaba a lo que habían aprendido de libros antiguos y las historias que sus padres les contaban. José Manuel, por su parte, se debatía entre el deseo de proteger a sus hijos manteniéndolos en el ambiente seguro y natural donde habían prosperado, y la comprensión de que eventualmente necesitarían conocer el mundo exterior para poder tomar sus propias decisiones sobre sus vidas futuras. La decisión llegó cuando los quintillizos cumplieron 18 años. Durante una conversación familiar una noche de invierno, sentados alrededor del fuego que calentaba su hogar, Esperanza fue la primera en expresar lo que todos sus hermanos habían estado sintiendo. «Papá, mamá», comenzó con la voz suave pero decidida que la caracterizaba, «creemos que ha llegado el momento de conocer el mundo más allá de estas montañas. Hemos aprendido todo lo que podemos aprender aquí, y sentimos que hay algo más que debemos descubrir». Sus hermanos asintieron en silencio, esa comunicación no verbal que siempre habían compartido confirmando que habían llegado a esta conclusión juntos, como hacían con todas las decisiones importantes de sus vidas. María sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Había sabido que este momento llegaría, pero eso no lo hacía menos difícil. Sus 5 hijos, que habían sido su mundo entero durante 18 años, estaban listos para volar del nido. ¿A dónde irían?, preguntó José Manuel, su voz mostrando la mezcla de orgullo y preocupación que sentía cualquier padre al ver a sus hijos convertirse en adultos. «A Madrid», respondió Ángel, con la confianza que proporcionaba su memoria perfecta y todo lo que había leído sobre la capital. «Es donde podremos aprender más sobre el mundo moderno, donde hay universidades, bibliotecas
y oportunidades para entender mejor nuestras habilidades. Pero iremos juntos, añadió Salvador, su voz firme y protectora. Siempre juntos. Nos cuidaremos unos a otros como lo hemos hecho toda la vida. Carmen asintió, tocando instintivamente la pequeña bolsa de hierbas medicinales que siempre llevaba consigo. Queremos aprender si hay otras personas como nosotros, si nuestras habilidades son únicas o si hay una explicación científica para lo que podemos hacer. Milagros, quien había estado observando silenciosamente a su pequeño búho mascota posado en su hombro, finalmente habló. Los animales me han estado mostrando visiones de la ciudad. Creo que hay algo allí que necesitamos encontrar. María y José Manuel intercambiaron miradas, esa comunicación silenciosa que desarrollan las parejas después de años de matrimonio. Ambos sabían que no podían detener a sus hijos, y en el fondo, sabían que tenían razón. Era hora de que los quintillizos descubrieran el mundo y encontraran su lugar en él. Si esa es su decisión, dijo finalmente María, con lágrimas en los ojos pero una sonrisa orgullosa en los labios, entonces los apoyaremos. Pero prométanme que se cuidarán unos a otros, y que recordarán siempre las lecciones que han aprendido aquí. Y que regresarán a visitarnos, añadió José Manuel, su voz áspera por la emoción. Estas montañas siempre serán su hogar. Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos. Los quintillizos, que nunca habían necesitado más que lo básico para vivir, tuvieron que aprender sobre documentos de identidad, dinero, transportes públicos y todas las complejidades de la vida moderna. Doña Carmen, al enterarse de sus planes, insistió en contribuir con sus ahorros de toda la vida para ayudarlos a establecerse en la ciudad. Estos niños son especiales, le dijo a María mientras preparaba una bolsa con remedios naturales para cada uno de los quintillizos. El mundo necesita conocer que existen personas como ellos, pero también necesitan estar preparados para las reacciones que van a provocar. El día de la partida llegó con una mezcla de emoción y tristeza que llenaba el aire de la pequeña casa de montaña. Los quintillizos habían empacado sus pocas pertenencias. Algunos libros, ropa sencilla, las herramientas que Salvador había fabricado, las colecciones de plantas medicinales de Carmen, los cuadernos donde Esperanza había registrado sus observaciones climáticas, los dibujos que Milagros había hecho de todos los animales del bosque, y los mapas mentales que Ángel había creado de todo el conocimiento que habían acumulado. José Manuel los llevó en su vieja camioneta hasta la estación de autobuses en el pueblo más grande de la región, desde donde podrían tomar un transporte hacia Madrid. Durante el viaje, los quintillizos observaron con fascinación cómo el paisaje cambiaba gradualmente de las montañas familiares a valles más amplios, pueblos más grandes, y finalmente a ciudades con más edificios y tráfico de lo que habían visto en toda su vida. En la estación de autobuses, los 5 hermanos se despidieron de su padre con abrazos largos y promesas de mantenerse en contacto. José Manuel los observó subir al autobús, sus corazones latiendo al unísono con una mezcla de anticipación y nostalgia. El viaje hacia Madrid fue una revelación continua. Los quintillizos, acostumbrados al silencio de las montañas, se encontraron rodeados de ruidos, voces, música y una actividad constante que contrastaba dramáticamente con la tranquilidad de su vida anterior. Esperanza podía sentir los cambios en la presión atmosférica causados por la contaminación y la densidad urbana. Carmen identificaba instintivamente plantas que crecían a los lados de las carreteras, muchas de ellas especies que nunca había visto pero cuyas propiedades medicinales parecía conocer intuitivamente. Ángel memorizaba cada detalle del paisaje, cada nombre de pueblo por el que pasaban, cada conversación que escuchaba de otros pasajeros. Salvador observaba la infraestructura, los puentes, los edificios, analizando mentalmente cómo estaban construidos y cómo podrían mejorarse. Milagros mantenía una comunicación constante con los pájaros que seguían al autobús, como si fueran sus guías hacia la nueva aventura. Cuando finalmente llegaron a Madrid, la impresión fue abrumadora.
La estación de autobuses era más grande que todo el pueblo donde habían nacido. Las calles estaban llenas de coches, autobuses, motos y miles de personas moviéndose en todas las direcciones con una prisa que los quintillizos no podían comprender. Su primera tarea fue encontrar un lugar donde alojarse. Con los ahorros que sus padres y doña Carmen les habían proporcionado, buscaron una pensión modesta en el centro de la ciudad. La propietaria, doña Esperanza, lo que tomaron como una señal positiva, era una mujer de 60 años que había dedicado su vida a ayudar a jóvenes estudiantes que llegaban a Madrid desde provincias. ¿Son hermanos?, preguntó la mujer al verlos llegar juntos, notando inmediatamente el parecido familiar y la manera en que se movían como una unidad coordinada. «Somos quintillizos», respondió Carmen con la honestidad directa que caracterizaba a toda la familia. Doña Esperanza se quedó boquiabierta. ¿Quintillizos? En todos mis años regentando esta pensión, nunca había conocido quintillizos. ¡Qué extraordinario! La habitación que les asignó era pequeña para 5 personas, pero los hermanos estaban acostumbrados a compartir espacios y no les molestaba en absoluto. De hecho, estar separados les resultaba más incómodo que estar juntos. Su primer día explorando Madrid fue una sucesión de descubrimientos asombrosos y choques culturales. Los semáforos, el metro, los ascensores, los teléfonos móviles, las pantallas de televisión en las tiendas, los supermercados con miles de productos diferentes, todo era completamente nuevo para ellos. En una librería del centro, Ángel descubrió que existían más libros de los que podría leer en varias vidas, una revelación que lo emocionó y lo abrumó a partes iguales. Carmen encontró una herboristería donde pudo identificar plantas medicinales de todo el mundo, muchas de las cuales reconocía instintivamente a pesar de nunca haberlas visto antes. Esperanza se sintió mareada por la falta de conexión con los ritmos naturales de la tierra, algo que en las montañas había sido su brújula constante. En la ciudad, rodeada de asfalto y edificios, sus habilidades predictivas se sentían confusas y distorsionadas. Salvador observaba fascinado la arquitectura urbana, pero también notaba problemas estructurales, ineficiencias energéticas y oportunidades de mejora que parecían evidentes para él pero que aparentemente nadie más percibía. Milagros fue quien experimentó el choque más fuerte. En las montañas, había vivido en armonía constante con todo tipo de animales salvajes. En la ciudad, los únicos animales que encontraba eran perros con correa, palomas estresadas y ocasionalmente gatos callejeros que parecían haber perdido su conexión natural. La comunicación que había mantenido toda su vida con el reino animal se sentía truncada y distorsionada en el ambiente urbano. Durante sus primeras semanas en Madrid, los quintillizos se dedicaron a explorar y aprender sobre el mundo moderno. Visitaron museos, bibliotecas, universidades, parques, y cada lugar que pudiera enseñarles algo nuevo sobre la sociedad contemporánea. En el Museo de Ciencias Naturales, un guía quedó asombrado cuando Carmen pudo identificar y explicar las propiedades de plantas medicinales de exposiciones de diferentes continentes, demostrando un conocimiento que parecía imposible para alguien que nunca había estudiado botánica formal. En la Biblioteca Nacional, Ángel memorizó catálogos completos en una sola visita, lo que llamó la atención de varios investigadores que no podían creer la velocidad y precisión de su memoria. En el Retiro, Esperanza predijo con exactitud varios cambios climáticos menores que ni siquiera aparecían en los pronósticos meteorológicos profesionales, algo que notaron algunos jardineros del parque que comenzaron a consultar con ella sobre los mejores momentos para ciertas actividades de jardinería. Salvador, visitando sitios de construcción con permisos de estudiante, sugirió mejoras estructurales que impresionaron a ingenieros experimentados por su precisión y viabilidad. Y Milagros, a pesar de las dificultades iniciales, comenzó a desarrollar una nueva forma de comunicación con los animales urbanos, ayudando a rescatar mascotas perdidas y a calmar animales estresados en el Zoológico de Madrid.
Pero lo que realmente cambió el curso de sus vidas fue un encuentro fortuito en la Universidad Complutense. Los quintillizos habían ido a asistir a una conferencia pública sobre fenómenos inexplicables de la naturaleza, cuando el profesor que dirigía la charla, el doctor Miguel Santamaría, especialista en genética y fenómenos biológicos raros, los vio sentados juntos en la primera fila. Al principio, simplemente notó el parecido familiar y la manera sincronizada en que tomaban notas. Pero cuando comenzó a hablar sobre gemelos y múltiples, y la manera en que algunos hermanos múltiples desarrollan conexiones especiales, observó que los 5 jóvenes intercambiaban miradas que parecían comunicar volúmenes de información sin una sola palabra. Durante el periodo de preguntas, Esperanza levantó la mano y formuló una pregunta sobre la herencia genética de habilidades intuitivas que demostró un conocimiento profundo del tema a pesar de no tener educación formal en genética. Después de la conferencia, el doctor Santamaría se acercó a ellos. «Disculpen», dijo con curiosidad profesional, «¿son ustedes hermanos?» «Somos quintillizos», respondió Ángel, como habían hecho muchas veces en las últimas semanas. El rostro del profesor se iluminó con una mezcla de asombro y excitación científica. «¿Quintillizos? ¿Nacidos naturalmente?» «Sí, señor», confirmó Salvador. «En las montañas de Asturias, hace 18 años. El doctor Santamaría los invitó a tomar café en la cafetería de la universidad, donde los quintillizos le contaron su historia. Nacidos en una granja remota, criados en aislamiento, desarrollando habilidades que no podían explicar pero que habían sido parte natural de sus vidas desde la infancia. El profesor escuchaba con una fascinación creciente. Como genetista, sabía que los quintillizos naturales eran extraordinariamente raros, ocurriendo aproximadamente una vez en cada 55 millones de nacimientos. Pero lo que estos jóvenes le estaban describiendo iba mucho más allá de la rareza estadística. ¿Estarían dispuestos a participar en algunos estudios?, les preguntó finalmente. No experimentos invasivos, se apresuró a aclarar al ver su vacilación. Simplemente pruebas que nos ayuden a entender mejor sus habilidades. Creo que lo que ustedes representan podría ser extraordinariamente importante para la comprensión científica de la genética humana. Los quintillizos se miraron entre ellos, esa comunicación silenciosa funcionando perfectamente a pesar del entorno urbano. Después de un momento, Carmen habló por todos ellos. Estaríamos dispuestos, pero queremos entender exactamente qué van a estudiar y por qué. Durante las siguientes semanas, los quintillizos participaron en una serie de pruebas diseñadas por el equipo del doctor Santamaría. Análisis genéticos revelaron que, efectivamente, eran quintillizos idénticos, algo aún más raro que los quintillizos fraternales. Pero lo más extraordinario eran las pruebas de sus habilidades. Esperanza demostró una capacidad de predicción meteorológica que superaba la precisión de los equipos más avanzados. En pruebas controladas, pudo predecir cambios de presión barométrica, tormentas y variaciones de temperatura con días de anticipación y con una precisión del 97%. Milagros fue examinada por etólogos y expertos en comportamiento animal. Su capacidad para comunicarse con animales fue documentada en videos que mostraban interacciones imposibles de explicar por métodos científicos convencionales. Animales de diferentes especies, incluyendo algunos que nunca habían tenido contacto con humanos, respondían a ella de maneras que desafiaban toda comprensión del comportamiento animal conocido. Carmen fue evaluada por botánicos y farmacólogos, quienes confirmaron que su conocimiento intuitivo de plantas medicinales era más extenso y preciso que el de profesionales con décadas de educación formal. Podía identificar propiedades medicinales de plantas que aún no habían sido completamente estudiadas por la ciencia moderna. Ángel fue sometido a pruebas de memoria y procesamiento cognitivo que revelaron capacidades que los psicólogos describieron como fuera del rango humano normal. Su memoria no solo era perfecta, sino que podía acceder a información almacenada de maneras que parecían involucrar procesos mentales completamente únicos.
Salvador fue examinado por ingenieros y arquitectos, quienes confirmaron que su comprensión intuitiva de estructuras, materiales y principios de construcción superaba la de profesionales experimentados. Podía calcular cargas, tensiones y soluciones estructurales mentalmente, con una precisión que normalmente requeriría computadoras avanzadas. Pero lo más asombroso de todo era la conexión entre los 5 hermanos. Pruebas de comunicación no verbal demostraron que podían transmitirse información compleja sin gestos visibles, sonidos audibles o cualquier forma conocida de comunicación. Cuando uno de ellos experimentaba dolor físico en pruebas controladas, los otros 4 mostraban respuestas fisiológicas idénticas. Los resultados de estos estudios causaron una conmoción en la comunidad científica internacional. El Dr. Santamaría publicó papers que fueron inmediatamente replicados por universidades de todo el mundo, todos llegando a las mismas conclusiones imposibles. Los quintillizos de Asturias representaban algo completamente nuevo en términos de potencial humano. Pero con la fama científica llegaron también complicaciones que los quintillizos no habían anticipado. Medios de comunicación de todo el mundo querían entrevistarlos. Empresas farmacéuticas ofrecían sumas millonarias por estudios exclusivos de sus habilidades. Gobiernos expresaban interés en colaboraciones que sonaban más bien como reclutamiento. Los 5 hermanos se encontraron súbitamente en el centro de una atención que no habían buscado y que no sabían cómo manejar. Las habitaciones de la pensión se llenaron de periodistas, científicos y representantes de organizaciones que querían estudiarlos, contratarlos o utilizarlos de maneras que no siempre parecían éticas. Una noche, después de un día particularmente abrumador de entrevistas y reuniones, los quintillizos se sentaron en el pequeño parque cerca de su pensión para hablar sobre lo que estaba sucediendo en sus vidas. «Esto no es lo que esperábamos cuando decidimos venir a la ciudad», dijo Milagros, acariciando a un gato callejero que había comenzado a seguirla. «Pensábamos que íbamos a aprender sobre el mundo, no que el mundo iba a querer estudiarnos como especímenes de laboratorio». «Algunas de las ofertas son tentadoras», admitió Ángel, siempre el más analítico del grupo. «Podríamos tener recursos ilimitados para desarrollar nuestras habilidades, acceso a las mejores universidades del mundo, oportunidades que la mayoría de las personas nunca tienen». «¿Pero a qué costo?», respondió Carmen, tocando la bolsa de hierbas medicinales que siempre llevaba consigo. «Algunas de esas empresas quieren estudiar nuestro ADN para crear medicamentos. Otros quieren saber si nuestras habilidades se pueden replicar artificialmente. No nos ven como personas, nos ven como recursos que explotar». Esperanza, quien había estado observando las nubes nocturnas iluminadas por las luces de la ciudad, finalmente habló. «Siento una tormenta acercándose. No meteorológica, sino en nuestras vidas. Tenemos que tomar una decisión importante, y pronto». Salvador asintió. «He estado observando la estructura de todo esto. Las ofertas, los contratos, las organizaciones involucradas. Algunas son legítimas, pero otras tienen agendas ocultas. No todas las personas que quieren estudiar nuestras habilidades tienen buenas intenciones». La conversación continuó hasta muy entrada la noche, los 5 hermanos debatiendo sobre su futuro y las opciones que tenían ante ellos. Era la primera vez desde que habían llegado a Madrid que se sentían verdaderamente perdidos. En las montañas, las decisiones habían sido siempre claras: ayudar a la familia, cuidar de los animales, vivir en armonía con la naturaleza. Pero en la ciudad, rodeados de oportunidades, tentaciones y personas con intenciones que no siempre podían descifrar, se encontraban en territorio completamente desconocido. La decisión final llegó de una manera inesperada. Al día siguiente, mientras esperaban en la universidad para otra serie de entrevistas, recibieron una llamada de su padre. José Manuel rara vez usaba el teléfono, así que sabían que algo importante había sucedido. «Hijos», dijo su voz, distorsionada por la mala conexión telefónica pero cargada de emoción,
acaba de pasar algo extraordinario aquí en casa. Ayer por la noche, durante la tormenta, se derrumbó parte de la montaña cerca del pueblo. Varias familias quedaron atrapadas, y los equipos de rescate no podían llegar por los deslizamientos de tierra. Los quintillizos escuchaban con el corazón acelerado, temiendo lo peor. Pero entonces, continuó José Manuel, empezaron a suceder cosas que nadie puede explicar. Los animales del bosque comenzaron a guiar a los equipos de rescate hacia donde estaban las personas atrapadas. Las plantas parecían indicar dónde era seguro caminar y dónde no. El clima se calmó justo lo suficiente para permitir las operaciones de rescate. Y la gente del pueblo dice que podían sentir exactamente dónde buscar, como si alguien les estuviera enviando señales. Los 5 hermanos se miraron, sintiendo esa conexión familiar que los había acompañado toda la vida. Incluso a cientos de kilómetros de distancia, sus habilidades habían estado trabajando para proteger a su comunidad. Todos fueron rescatados sanos y salvos, concluyó su padre. Pero la gente dice que fue porque ustedes, de alguna manera, estaban ayudando desde lejos. Doña Carmen dice que sus dones no conocen distancias, que están conectados con la tierra misma de estas montañas. Después de colgar, los quintillizos se quedaron en silencio durante largos minutos. Finalmente, Esperanza habló por todos ellos. Ya sé qué tenemos que hacer. Esa tarde, los 5 hermanos se reunieron con el doctor Santamaría y le comunicaron su decisión. Participarían en estudios científicos serios y éticos, pero rechazarían todas las ofertas comerciales y gubernamentales. Querían que sus habilidades fueran estudiadas y comprendidas, pero no explotadas. Además, añadió Carmen, queremos regresar a casa. Hemos aprendido mucho sobre el mundo moderno, pero ahora entendemos que nuestro lugar está en las montañas. Nuestras habilidades no son solo características personales, están conectadas con la tierra donde nacimos. El doctor Santamaría, aunque decepcionado por perder la oportunidad de estudios más extensos, respetó su decisión. Han contribuido más al conocimiento científico en estas pocas semanas que muchos estudios que duran años, les dijo. Si alguna vez cambian de opinión, o si quieren colaborar a distancia, sepan que siempre serán bienvenidos aquí. Los quintillizos pasaron su última semana en Madrid visitando lugares que habían llegado a apreciar. La biblioteca donde Ángel había devorado conocimientos de todo el mundo, el jardín botánico donde Carmen había encontrado plantas familiares en un contexto urbano, el observatorio donde Esperanza había aprendido sobre meteorología moderna, los sitios de construcción donde Salvador había visto arquitectura avanzada, y el zoológico donde Milagros había consolado a animales en cautiverio. El día de su partida, doña Esperanza, la propietaria de la pensión, lloró al despedirlos. En todos mis años aquí, nunca había conocido jóvenes tan especiales, les dijo. Madrid va a sentir su ausencia. El viaje de regreso a las montañas fue como un suspiro de alivio colectivo. Conforme se alejaban de la ciudad y se acercaban a su hogar, los quintillizos sentían que sus habilidades se fortalecían nuevamente. Esperanza podía leer el clima con su precisión habitual. Carmen identificaba plantas medicinales a lo largo del camino. Ángel procesaba y organizaba toda la información que habían acumulado durante su estancia en Madrid. Salvador analizaba mejoras que podrían implementar en su hogar rural usando lo que habían aprendido sobre tecnología moderna. Y Milagros restablecía su comunicación con los animales salvajes que habían extrañado tanto. Cuando finalmente llegaron a su pequeña casa de montaña, la recepción fue extraordinaria. No solo sus padres los estaban esperando, sino también toda la gente del pueblo de San Miguel de la Sierra. La noticia de sus estudios en Madrid se había extendido, y aunque no entendían completamente los detalles científicos, sabían que sus quintillizos habían hecho algo importante en el mundo exterior. Doña Carmen, ahora de 88 años pero aún fuerte y alerta, fue la primera en abrazarlos. Sabía que regresarían, les dijo con lágrimas en los ojos. Estos niños pertenecen a la tierra, y la tierra los necesita aquí.
Durante los días siguientes, los quintillizos se readaptaron a la vida rural con una facilidad que confirmó la sabiduría de su decisión. Pero ahora tenían una perspectiva diferente sobre sus habilidades y su lugar en el mundo. Habían visto cómo la ciencia moderna intentaba explicar sus dones, habían experimentado el interés y la codicia que sus habilidades podían despertar, y habían entendido que tenían una responsabilidad mayor que simplemente vivir en aislamiento. Establecieron lo que decidieron llamar el Centro de Conocimiento Natural de Asturias, una iniciativa modesta pero revolucionaria. Usando parte del dinero que habían ganado participando en los estudios del Dr. Santamaría, convirtieron parte de su propiedad familiar en un lugar donde investigadores serios podían venir a estudiar la interacción entre habilidades humanas excepcionales y el entorno natural. Esperanza comenzó a trabajar con meteorólogos de universidades españolas y europeas, ayudándoles a entender patrones climáticos que sus instrumentos no podían detectar. Sus predicciones meteorológicas se volvieron legendarias entre los agricultores y pastores de toda la región, que comenzaron a consultarla antes de tomar decisiones importantes sobre sus cultivos y ganado. Carmen estableció un laboratorio natural de medicina herbaria, donde botánicos y farmacólogos venían a aprender sobre propiedades medicinales de plantas que la ciencia moderna aún no había documentado completamente. Sus remedios naturales comenzaron a ser estudiados y, en algunos casos, adaptados para medicinas modernas que ayudaban a personas en todo el mundo. Ángel se convirtió en un recurso invaluable para historiadores y antropólogos, su memoria perfecta preservando no solo la información que había acumulado, sino también las tradiciones orales, historias familiares y conocimientos ancestrales de la región que de otra manera se habrían perdido. Salvador trabajó con ingenieros para desarrollar técnicas de construcción sostenible que combinaban métodos tradicionales con tecnología moderna, creando edificaciones que estaban en perfecta armonía con el entorno natural pero que incorporaban todas las comodidades necesarias para la vida contemporánea. Y Milagros estableció un programa de comunicación animal que atrajo la atención de etólogos, veterinarios y conservacionistas de todo el mundo. Su capacidad para entender y comunicarse con animales se convirtió en una herramienta crucial para programas de conservación y rehabilitación de especies en peligro. Pero lo más importante fue que permanecieron juntos, manteniendo esa conexión especial que los había definido desde su nacimiento. Trabajaban como un equipo, sus habilidades individuales complementándose perfectamente para crear algo mayor que la suma de sus partes. Los años pasaron, y la fama de los quintillizos se extendió por el mundo científico, pero de una manera diferente a la sensacionalista atención que habían experimentado inicialmente en Madrid. Ahora eran respetados como individuos únicos que habían encontrado la manera de utilizar sus dones excepcionales para el beneficio de la humanidad, mientras mantenían su conexión con la tierra y las tradiciones que los habían formado. Investigadores de todo el mundo venían a las montañas de Asturias para estudiar no solo las habilidades de los quintillizos, sino también el entorno que había permitido que esas habilidades se desarrollaran de manera tan extraordinaria. La pequeña región se convirtió en un centro de estudios sobre el potencial humano, la conexión entre genética y entorno, y la importancia de preservar formas tradicionales de vida que podían contener claves sobre capacidades humanas que la sociedad moderna había perdido. El Dr. Santamaría se convirtió en un visitante regular, estableciendo una colaboración a largo plazo que produjo docenas de papers científicos revolucionarios. Pero más que eso, desarrolló una amistad genuina con la familia, llegando a entender que los quintillizos representaban algo mucho más profundo que simplemente anomalías genéticas interesantes. Lo que ustedes han logrado, les dijo durante una de sus visitas, es demostrar que el potencial humano no tiene límites cuando se desarrolla en armonía con el entorno natural y con vínculos familiares fuertes. Han encontrado la manera de ser completamente modernos y completamente tradicionales al mismo tiempo. María y José Manuel, ahora en sus 50, observaban el desarrollo de sus hijos con un orgullo que iba más allá de lo que cualquier padre podría experimentar normalmente.
Habían criado no solo 5 individuos excepcionales, sino 5 personas que habían encontrado la manera de usar sus dones para hacer del mundo un lugar mejor. Una tarde, mientras toda la familia cenaba alrededor de la mesa de madera que José Manuel había construido años atrás, Esperanza levantó la vista del libro científico que estaba leyendo y sonrió. ¿Saben qué?, dijo, mirando a sus hermanos y a sus padres. Creo que finalmente entiendo por qué nacimos como nacimos, todos juntos, en este lugar específico, en este momento específico de la historia. Sus hermanos la miraron con curiosidad, esa atención completa que siempre se prestaban unos a otros. El mundo está cambiando muy rápidamente, continuó Esperanza. La tecnología avanza, las ciudades crecen, las personas se desconectan de la naturaleza. Pero al mismo tiempo, hay problemas. Cambio climático, pérdida de biodiversidad, enfermedades que la medicina moderna no puede curar, estructuras que fallan, conocimientos ancestrales que se pierden, que requieren tipos diferentes de soluciones. Milagros asintió, acariciando al búho que ahora vivía permanentemente en su hombro. Como si fuéramos una especie de puente entre el mundo antiguo y el mundo moderno. Exacto, dijo Carmen, organizando instintivamente las hierbas medicinales que había estado clasificando. Nuestras habilidades no son solo rarezas genéticas. Son herramientas que la naturaleza desarrolló para ayudar a resolver problemas que la humanidad va a enfrentar. Ángel, quien había estado procesando esta conversación con su velocidad mental característica, añadió, y el hecho de que seamos 5, y que estemos conectados de esta manera, significa que podemos abordar problemas complejos desde múltiples perspectivas simultáneamente. Salvador sonrió, esa sonrisa tranquila que había heredado de su padre. Somos como una herramienta que la evolución creó para un propósito específico. El desafío está en descubrir exactamente cuál es ese propósito y cómo cumplirlo de la mejor manera. José Manuel y María se miraron, reconociendo en las palabras de sus hijos la sabiduría que habían estado esperando que desarrollaran. Sus 5 hijos habían encontrado no solo la manera de entender sus habilidades extraordinarias, sino también la manera de darles un sentido y un propósito que iba mucho más allá del beneficio personal. Esa noche, después de que todos se habían ido a dormir, los quintillizos se quedaron despiertos en su antigua habitación, ahora ampliada para acomodar sus necesidades de adultos jóvenes pero conservando la sensación de seguridad y conexión que habían conocido toda su vida. ¿Creen que hicimos lo correcto al regresar?, preguntó Milagros, vocalizando una pregunta que todos habían estado considerando. Absolutamente, respondió Esperanza sin vacilación. En Madrid aprendimos sobre el mundo, pero aquí podemos realmente contribuir al mundo. Además, añadió Carmen, nuestras habilidades son más fuertes aquí. Estamos conectados con esta tierra de maneras que no podríamos estar conectados con ningún otro lugar. Ángel, quien había estado calculando mentalmente el impacto de sus trabajos de investigación, dijo, los papers que hemos publicado con el Dr. Santamaría han sido citados por más de 1000 investigadores en todo el mundo. Estamos influenciando el desarrollo científico desde aquí mejor de lo que podríamos haberlo hecho desde cualquier laboratorio urbano. Salvador asintió, y las técnicas de construcción sostenible que hemos desarrollado están siendo implementadas en proyectos por toda Europa. Nuestro impacto es global, pero nuestras raíces son locales. Los 5 hermanos se quedaron en silencio por un momento, sintiendo esa conexión profunda que los había acompañado desde el vientre de su madre. Habían viajado al mundo exterior, habían experimentado todo lo que la sociedad moderna tenía para ofrecer, y habían regresado a casa con un entendimiento claro de quiénes eran y qué estaban destinados a hacer. Al amanecer del día siguiente, los quintillizos se despertaron, como siempre habían hecho, prácticamente al mismo tiempo. Se vistieron con la ropa práctica que preferían, desayunaron el pan casero que María preparaba cada mañana, y salieron a comenzar otro día de trabajo que estaba cambiando silenciosamente el mundo, una investigación, una innovación,
una conexión a la vez. Esperanza caminó hacia su estación meteorológica improvisada, donde instrumentos modernos se combinaban con su intuición natural para producir predicciones climáticas que salvaban cosechas y vidas en toda la región. Carmen se dirigió a su laboratorio de plantas medicinales, donde investigadores esperaban para aprender sobre remedios que podrían revolucionar tratamientos médicos. Ángel se sentó en su escritorio, donde documentaba y preservaba conocimientos ancestrales mientras desarrollaba nuevas teorías sobre memoria y cognición humana. Salvador revisó los planos para su último proyecto de construcción sostenible, una escuela que sería completamente autosuficiente energéticamente pero que se integraría perfectamente con el paisaje montañoso. Y Milagros se internó en el bosque, donde animales de todas las especies la esperaban para sesiones de comunicación que estaban revelando secretos sobre comportamiento animal que la ciencia nunca había imaginado. Pero a pesar de trabajar en proyectos diferentes, los 5 hermanos mantenían esa conexión constante que les permitía funcionar como una sola mente distribuida en 5 cuerpos. Cuando Esperanza detectaba un cambio climático importante, automáticamente compartía esa información con Salvador para ajustar sus proyectos de construcción. Cuando Carmen descubría una nueva propiedad medicinal, Ángel inmediatamente comenzaba a documentar y analizar las implicaciones. Cuando Milagros aprendía algo nuevo sobre comportamiento animal que podría afectar la agricultura local, Esperanza ajustaba sus predicciones de acuerdo. Trabajaban como un organismo perfectamente coordinado, cada parte contribuyendo al funcionamiento del todo, cada habilidad individual amplificada por la conexión con las otras 4. Años más tarde, cuando los quintillizos ya eran adultos establecidos y reconocidos internacionalmente por sus contribuciones a la ciencia y la sociedad, recibieron una invitación que los hizo reflexionar sobre el círculo completo de sus vidas. La Universidad Complutense de Madrid quería honrarlos con doctorados honorarios en reconocimiento a sus contribuciones extraordinarias al conocimiento humano. Pero más que eso, querían establecer un programa permanente de intercambio entre la universidad y su Centro de Conocimiento Natural de Asturias, creando un puente formal entre la educación académica tradicional y los tipos de aprendizaje experiencial que habían caracterizado la educación de los quintillizos. El día de la ceremonia, los 5 hermanos regresaron a Madrid por primera vez en más de una década. La ciudad había cambiado, ellos habían cambiado, pero la emoción de estar juntos en el lugar donde habían descubierto por primera vez cómo el mundo exterior percibía sus habilidades creó una sensación de círculo completo. El doctor Santamaría, ahora considerado uno de los genetistas más importantes del mundo gracias en gran parte a sus colaboraciones con los quintillizos, presentó cada uno de los doctorados honorarios con palabras que resumían no solo sus logros científicos, sino también su importancia como ejemplos de cómo el potencial humano puede desarrollarse cuando se cultiva adecuadamente. Esperanza Herrera, anunció, por sus contribuciones revolucionarias a la meteorología y climatología, demostrando que la intuición humana puede complementar y a veces superar los instrumentos más avanzados en la predicción de patrones climáticos. Carmen Herrera, por sus descubrimientos en medicina natural que han resultado en el desarrollo de más de 20 medicamentos que han salvado miles de vidas en todo el mundo. Ángel Herrera, por su trabajo en preservación de conocimientos ancestrales y desarrollo de nuevas teorías sobre memoria y cognición que han revolucionado nuestra comprensión del potencial mental humano. Salvador Herrera, por sus innovaciones en construcción sostenible que han establecido nuevos estándares para arquitectura ecológicamente responsable en todo el mundo. Y Milagros Herrera, por sus investigaciones en comunicación animal que han abierto campos completamente nuevos en etología y conservación. Pero el doctor Santamaría no terminó ahí. Más importante que sus logros individuales, continuó, es lo que representan colectivamente. Han demostrado que el futuro de la humanidad no está en elegir entre tradición y progreso, entre naturaleza y tecnología, entre intuición y ciencia.
El futuro está en encontrar maneras de integrar todas estas aparentes contradicciones en enfoques holísticos que respeten tanto nuestro pasado como nuestro potencial futuro. Después de la ceremonia, los quintillizos pasaron varios días en Madrid, esta vez como invitados de honor en lugar de estudiantes curiosos. Visitaron las mismas bibliotecas, museos y parques que habían explorado años atrás, pero ahora con la perspectiva de adultos que habían encontrado sus lugares en el mundo. En su última noche en la ciudad, cenaron en un restaurante que ofrecía vistas panorámicas de Madrid iluminado. Mientras observaban las luces de millones de personas viviendo sus vidas en la metrópoli, reflexionaron sobre el camino que habían recorrido desde aquellos primeros días confusos y abrumadores en la gran ciudad. ¿Alguna vez se arrepienten de haber regresado a las montañas?, les preguntó un periodista que los había seguido discretamente durante su visita. Los 5 hermanos se miraron, esa comunicación silenciosa funcionando perfectamente después de todos estos años. Nunca, respondió Esperanza con una sonrisa. Nuestro lugar está en las montañas. Pero ahora entendemos que nuestro impacto puede ser global sin importar dónde vivamos físicamente. La pregunta no es dónde vives, añadió Carmen, sino cómo vives y qué contribuyes al mundo desde donde estés. El viaje de regreso a Asturias fue, una vez más, un regreso a casa en el sentido más profundo de la palabra. Pero esta vez, regresaban no como jóvenes que habían explorado el mundo exterior y decidido retirarse, sino como adultos establecidos que habían encontrado la manera de ser ciudadanos del mundo mientras mantenían sus raíces profundamente plantadas en la tierra que los había formado. José Manuel y María, ahora abuelos orgullosos de los logros de sus hijos, los esperaban en la estación de autobuses con sonrisas que reflejaban no solo amor parental, sino también respeto por las personas extraordinarias en las que se habían convertido sus bebés. «Bienvenidos a casa, doctores», bromeó José Manuel, pero había orgullo genuino en su voz. Durante la cena familiar esa noche, los quintillizos compartieron historias de su visita a Madrid, los reconocimientos que habían recibido y los planes futuros para expandir su trabajo. Pero la conversación más significativa vino cuando María hizo una pregunta que había estado considerando durante años. ¿Alguna vez piensan en tener sus propias familias?, preguntó con la curiosidad natural de una madre que ve a sus hijos convertirse en adultos independientes. Los quintillizos intercambiaron miradas. Era una pregunta que habían discutido entre ellos muchas veces, pero nunca habían abordado formalmente con sus padres. «Hemos hablado de eso», dijo Milagros finalmente. «Pero nuestra situación es complicada. Nuestras habilidades están conectadas no solo con este lugar, sino también entre nosotros. No estamos seguros de cómo el matrimonio o tener hijos propios afectaría esas conexiones. Además», añadió Ángel, «según nuestros análisis genéticos, existe una probabilidad muy alta de que cualquier hijo que tengamos herede versiones de nuestras habilidades. Esa sería una responsabilidad enorme». Salvador asintió. «No estaríamos simplemente teniendo hijos. Estaríamos potencialmente creando la próxima generación de individuos con habilidades excepcionales. Tendríamos que estar absolutamente seguros de que podríamos criarlos de la manera correcta». Carmen tocó instintivamente la bolsa de hierbas medicinales que siempre llevaba. «Y tendríamos que encontrar parejas que entendieran y aceptaran no solo nuestras habilidades, sino también la importancia de este lugar y este estilo de vida». Esperanza, quien había estado observando las nubes nocturnas a través de la ventana, se volvió hacia la familia. «Pero eso no significa que hayamos descartado la idea completamente. Solo significa que cuando tomemos esa decisión, será con la misma consideración cuidadosa que hemos puesto en todas las decisiones importantes de nuestras vidas». María asintió, entendiendo la complejidad de la situación de sus hijos de una manera que pocas madres podrían comprender. «Sea cual sea la decisión que tomen», dijo, «sepan que su padre y yo los apoyaremos. Han demostrado una sabiduría extraordinaria en todas sus elecciones hasta ahora». Esa conversación marcó el comienzo de una nueva fase en las vidas de los quintillizos. Ahora,
además de sus trabajos de investigación y sus contribuciones científicas, comenzaron a considerar activamente cómo querían que fueran sus vidas personales y si querían formar familias propias. La respuesta llegó de manera gradual y orgánica, como habían llegado todas las decisiones importantes en sus vidas. Durante los años siguientes, cada uno de los quintillizos conoció a alguien especial. Parejas que no solo entendían y respetaban sus habilidades únicas, sino que también compartían su amor por la naturaleza, su compromiso con la investigación científica y su deseo de vivir vidas que contribuyeran positivamente al mundo. Esperanza conoció a Diego, un climatólogo que había venido a estudiar sus métodos de predicción meteorológica y se había quedado fascinado no solo por su trabajo, sino por la manera en que integraba conocimiento científico con intuición natural. Carmen se enamoró de Alessandro, un botánico italiano que había llegado para documentar las plantas medicinales de la región y había descubierto en ella a alguien cuyo conocimiento complementaba perfectamente su educación formal. Ángel encontró en Dr. Elena Vázquez, una historiadora especializada en tradiciones orales, a alguien que valoraba tanto como él la importancia de preservar conocimientos ancestrales para futuras generaciones. Salvador se casó con Ingrid, una arquitecta noruega especializada en construcción sostenible, quien había venido inicialmente como parte de un proyecto de intercambio europeo y había decidido quedarse permanentemente. Y Milagros encontró el amor con Dr. James Morrison, un etólogo británico que había llegado para estudiar sus métodos de comunicación animal y había descubierto que compartían no solo intereses profesionales, sino también una conexión profunda con el mundo natural. Lo extraordinario de estas relaciones era que, lejos de debilitar las conexiones entre los quintillizos, las habían fortalecido. Sus parejas no solo aceptaban la relación especial entre los 5 hermanos, sino que la apoyaban activamente, entendiendo que era una parte fundamental de quiénes eran y cómo funcionaban. Los matrimonios se celebraron en una ceremonia colectiva en las montañas de Asturias, una celebración que duró 3 días y atrajo a investigadores, amigos y familiares de todo el mundo. Fue una fusión perfecta de tradiciones locales y costumbres internacionales, reflejando la manera en que los quintillizos habían aprendido a integrar diferentes aspectos de sus vidas. Durante los años siguientes, nacieron los hijos de la próxima generación. Y tal como habían anticipado los quintillizos, muchos de estos niños heredaron versiones de las habilidades especiales de sus padres. Pero criados en un ambiente de amor, comprensión y educación cuidadosa, estos niños desarrollaron sus dones de maneras aún más integradas y equilibradas que sus padres. La pequeña casa de montaña donde habían nacido los quintillizos se expandió gradualmente para acomodar a las familias crecientes, pero mantuvo siempre el carácter acogedor y conectado con la naturaleza que había sido fundamental en el desarrollo de las habilidades extraordinarias. El Centro de Conocimiento Natural de Asturias se convirtió en una institución internacional, atrayendo a investigadores, estudiantes y familias de todo el mundo que buscaban entender cómo el potencial humano puede desarrollarse cuando se cultiva en armonía con el entorno natural y las conexiones familiares fuertes. María y José Manuel, ahora bisabuelos orgullosos, observaban esta expansión continua de su familia con una satisfacción profunda. La decisión que habían tomado años atrás de apoyar incondicionalmente a sus hijos extraordinarios había resultado en algo mucho mayor de lo que nunca habrían podido imaginar. Una tarde, mientras toda la familia extendida se reunía para la cena dominical semanal, ahora una tradición que incluía a más de 30 personas entre hijos, nietos, bisnietos y las parejas de los quintillizos, María se sentó en el mismo lugar donde había dado a luz a sus 5 hijos extraordinarios tantos años atrás. Esperanza, ahora madre de 3 hijos que mostraban habilidades predictivas aún más desarrolladas que las suyas, se acercó a su madre. ¿Alguna vez imaginaste que esa noche de tormenta llevaría a todo esto?, le preguntó, señalando con la cabeza hacia la mesa larga donde 3 generaciones de su familia compartían historias, conocimientos
y risas. María sonrió, tocando el medallón que había llevado desde el día del nacimiento de los quintillizos. Sabía que eran especiales desde el momento en que nacieron, respondió. Pero nunca imaginé que su especialidad se extendería tanto más allá de nuestras montañas. Mamá, dijo Esperanza, tomando la mano de su madre, hay algo que nunca te hemos dicho formalmente, pero que creo que es importante que sepas. María la miró con curiosidad. Todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos contribuido al mundo, todo lo que somos, nada de eso habría sido posible sin la decisión que tú y papá tomaron de criarnos con amor incondicional, de apoyar nuestras diferencias en lugar de tratar de normalizarnos, y de enseñarnos que nuestras habilidades eran dones que debían usarse para ayudar a otros. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de María. Ustedes hicieron eso solos, respondió. Nosotros solo los amamos. Exactamente, dijo Esperanza. Nos amaron exactamente como éramos, y ese amor fue lo que nos permitió convertirnos en quienes estábamos destinados a ser. Esa noche, después de que todos los invitados se habían ido a casa y la gran casa había vuelto a la tranquilidad, los quintillizos originales se reunieron en su antigua habitación, ahora convertida en una especie de santuario familiar lleno de recuerdos, fotografías y mementos de su extraordinario viaje. A los 40 años, seguían siendo tan conectados como siempre, pero ahora esa conexión se había expandido para incluir a sus propias familias, creando una red de relaciones que combinaba lazos genéticos, emocionales y espirituales de maneras que desafiaban todas las categorías convencionales. ¿Saben qué pienso?, dijo Milagros, acariciando al búho que, increíblemente, seguía siendo su compañero después de todos estos años. Sus hermanos la miraron con la atención completa que siempre se habían prestado unos a otros. Pienso que somos la prueba de que el futuro de la humanidad no está en individuos excepcionales actuando solos, continuó. Está en comunidades de personas que han aprendido a desarrollar y conectar sus talentos únicos para crear algo mayor que la suma de sus partes. Carmen asintió, organizando automáticamente las hierbas medicinales que había estado clasificando. Y pienso que nuestra responsabilidad ahora es ayudar a otras familias, otras comunidades, a descubrir cómo pueden desarrollar sus propios dones únicos. Exactamente, dijo Ángel, cuya memoria perfecta había documentado cada paso de su extraordinario viaje. Nuestras habilidades específicas pueden ser raras, pero los principios que permitieron que se desarrollaran, amor incondicional, conexión con la naturaleza, educación personalizada, apoyo comunitario, esos principios pueden aplicarse universalmente. Salvador sonrió, su comprensión intuitiva de estructuras extendiéndose ahora a estructuras sociales y familiares. Hemos creado un modelo, no para replicar exactamente lo que somos, sino para demostrar lo que es posible cuando las condiciones son las correctas. Esperanza se acercó a la ventana, donde las estrellas brillaban sobre las mismas montañas que habían sido testigos de su nacimiento extraordinario. Y creo que nuestro trabajo está lejos de terminar, dijo con esa voz suave pero firme que sus hermanos conocían tan bien. Los niños de la nueva generación van a necesitar nuestra guía para navegar un mundo que será aún más complejo que el que nosotros enfrentamos. Sus palabras resultaron ser proféticas. En los años que siguieron, el mundo experimentó cambios que requirieron exactamente el tipo de pensamiento integrado y habilidades multidimensionales que los quintillizos habían desarrollado. El cambio climático se aceleró, requiriendo predicciones meteorológicas más precisas y soluciones de construcción más sostenibles. Las pandemias globales crearon una necesidad urgente de medicinas naturales que pudieran complementar los tratamientos modernos. La pérdida de biodiversidad hizo que la comunicación con animales salvajes se volviera crucial para los esfuerzos de conservación. La pérdida de conocimientos tradicionales en comunidades de todo el mundo creó una demanda por métodos de preservación cultural más efectivos. Los quintillizos se encontraron no solo respondiendo a estas crisis,
sino anticipándolas y desarrollando soluciones antes de que los problemas se volvieran críticos. Su centro de conocimiento natural de Asturias se expandió para incluir programas de intercambio con comunidades indígenas de todo el mundo, laboratorios de investigación que combinaban métodos tradicionales con tecnología de vanguardia, y programas educativos que enseñaban a nuevas generaciones cómo desarrollar y aplicar sus propios talentos únicos. Pero quizás su contribución más importante fue el desarrollo de lo que llegó a conocerse como la metodología asturiana, un enfoque educativo y de desarrollo personal que podía aplicarse a cualquier individuo o comunidad para ayudarles a identificar, desarrollar y aplicar sus propios dones únicos. La metodología se basaba en 5 principios fundamentales, cada uno derivado de las experiencias de uno de los quintillizos. El principio de esperanza. Desarrollar la capacidad de percibir patrones y predecir cambios antes de que se vuelvan evidentes para otros, aplicable no solo a meteorología sino a cualquier campo que requiera análisis predictivo. El principio de Carmen. Cultivar conocimientos intuitivos que complementen la educación formal, especialmente en campos relacionados con la sanación y el bienestar. El principio de Ángel. Desarrollar sistemas de memoria y procesamiento de información que permitan preservar y conectar conocimientos de maneras innovadoras. El principio de Salvador. Aplicar comprensión estructural para crear soluciones que sean tanto funcionales como sostenibles, ya sea en construcción física o en organización social. El principio de Milagros. Desarrollar formas de comunicación que trasciendan las barreras convencionales, aplicable no solo a animales sino a cualquier situación que requiera entendimiento profundo entre diferentes tipos de conciencia. Estos principios fueron probados y refinados durante décadas de trabajo con miles de estudiantes, investigadores y comunidades de todo el mundo. Los resultados fueron extraordinarios. Individuos que descubrían talentos que nunca habían sabido que poseían, comunidades que desarrollaban soluciones innovadoras a problemas que habían parecido intratables, y una nueva generación de líderes que pensaba de maneras integradas y holísticas. A medida que los quintillizos envejecían, se dieron cuenta de que su legado más importante no iba a ser sus habilidades individuales, por extraordinarias que fueran, sino la demostración de que el potencial humano era mucho mayor de lo que la sociedad moderna había imaginado, y que ese potencial podía desarrollarse sistemáticamente cuando se creaban las condiciones correctas. En su 60º cumpleaños, celebrado con una reunión internacional de todos los individuos y comunidades que habían sido influenciados por su trabajo, los quintillizos reflexionaron sobre el camino extraordinario que habían recorrido desde aquella noche tormentosa en las montañas de Asturias. ¿Saben lo que más me sorprende cuando miro hacia atrás?, dijo Esperanza durante el discurso que dieron conjuntamente, hablando por turnos como habían hecho toda su vida. No es que hayamos nacido con habilidades extraordinarias, continuó Carmen. Es que hayamos tenido la suerte de nacer en una familia y una comunidad que nos permitieron desarrollar esas habilidades en lugar de suprimirlas. Y ahora sabemos, añadió Ángel, que esa suerte no tiene que ser casualidad. Podemos crear intencionalmente las condiciones que permitan que cualquier niño desarrolle sus propios dones únicos. La arquitectura del potencial humano, dijo Salvador, puede diseñarse y construirse de la misma manera que cualquier otra estructura importante. Y la comunicación entre diferentes tipos de talentos y perspectivas, concluyó Milagros, puede cultivarse hasta que trabajemos juntos de maneras que multipliquen nuestras capacidades individuales. La audiencia, compuesta por científicos, educadores, líderes comunitarios y familias de docenas de países, escuchaba con la atención reverencial que se reserva para momentos verdaderamente históricos. Nuestro mensaje final es simple, dijeron los quintillizos al unísono, sus voces creando una armonía perfecta. Cada ser humano posee dones únicos. Cada familia tiene el potencial de ser extraordinaria. Cada comunidad puede contribuir algo esencial al bienestar del mundo. La pregunta no es si estos potenciales existen en todos nosotros.
La pregunta es si tendremos la sabiduría y el compromiso para crear las condiciones que permitan que florezcan. Los años siguientes vieron una explosión global de programas educativos basados en la metodología asturiana. Universidades de todo el mundo establecieron departamentos dedicados al estudio del desarrollo de potencial humano. Gobiernos implementaron políticas que reconocían y apoyaban formas no convencionales de talento y contribución social. Pero quizás más importante, familias comunes comenzaron a aplicar los principios que los quintillizos habían demostrado, criando hijos que se sentían valorados por sus diferencias en lugar de presionados a conformarse, que desarrollaban confianza en sus propias percepciones únicas, y que entendían que sus talentos individuales eran valiosos precisamente porque complementaban los talentos de otros. La pequeña casa de montaña donde todo había comenzado se convirtió en un lugar de peregrinaje para padres, educadores, y cualquiera que buscara entender cómo crear las condiciones para que el potencial humano floreciera. Pero los quintillizos se aseguraron de que nunca se convirtiera en un museo estático o un símbolo religioso. Seguía siendo un hogar vivo, lleno de familias multigeneracionales que continuaban aprendiendo, creciendo y contribuyendo al mundo. María y José Manuel vivieron lo suficiente para ver a sus bisnietos desarrollar habilidades que superaban incluso las de los quintillizos originales, pero siempre fundamentadas en los mismos valores de amor, respeto y servicio que habían guiado a la familia desde el principio. En sus últimos años, sentados en el mismo porche donde habían criado a 5 bebés extraordinarios, reflexionaban sobre el milagro que había sido su vida. ¿Crees que sabíamos lo que estábamos haciendo?, le preguntó María a José Manuel una tarde mientras observaban a la 4ª generación de sus descendientes jugar en el mismo jardín donde los quintillizos habían dado sus primeros pasos. José Manuel sonrió, tomando la mano de su esposa con el cariño de más de 6 décadas de matrimonio. No tenía idea de lo que estábamos haciendo, admitió. Solo sabía que los amaba y que quería que fueran felices. Y resultó que eso era exactamente lo que necesitaban, respondió María, riéndose suavemente. Creo, dijo José Manuel después de un momento de contemplación, que la mayoría de los milagros empiezan así. No con planes grandiosos o conocimiento especial, sino con amor simple y la voluntad de hacer lo correcto día tras día. María asintió, observando cómo sus bisnietos jugaban con una mezcla de juguetes tradicionales y tecnología avanzada, combinando sin esfuerzo lo antiguo y lo moderno de la misma manera que sus antepasados habían hecho toda su vida. ¿Sabes qué es lo que más me enorgullece?, dijo finalmente. ¿Qué? Que después de todo lo que han logrado, después de toda la fama y reconocimiento internacional, siguen siendo las mismas personas que criamos. Siguen siendo amables, humildes, conectados con la tierra y comprometidos con ayudar a otros. José Manuel asintió. El éxito verdadero no cambia quién eres, acordó. Solo revela quién siempre fuiste. Esa conversación resultó ser una de las últimas que la pareja tuvo. Murieron dentro del mismo año, José Manuel primero, seguido por María apenas 3 meses después, como si no pudieran soportar estar separados después de una vida entera de compañerismo. Sus funerales fueron eventos internacionales, con representantes de gobiernos, universidades y organizaciones de todo el mundo viniendo a rendir homenaje no solo a los padres de los quintillizos extraordinarios, sino a 2 personas que habían demostrado que el amor incondicional y la crianza intuitiva podían literalmente cambiar el mundo. Pero el verdadero tributo a su legado no fueron los discursos o las ceremonias. Fue la manera en que sus hijos, nietos y bisnietos continuaron viviendo los valores que habían inculcado. Curiosidad constante, respeto por todos los seres vivos, compromiso con el servicio a otros, y la creencia profunda de que cada persona posee dones únicos que pueden contribuir al bienestar colectivo. Los quintillizos, ahora en sus 70 años pero aún vibrantes y conectados, asumieron los roles de ancianos sabios de su comunidad extendida. Seguían investigando, enseñando y innovando,
pero ahora con la perspectiva adicional de décadas de experiencia aplicando sus dones en situaciones reales. Sus propios hijos, ahora en sus 40 y 50, habían establecido sus propias carreras y familias, pero mantenían la tradición familiar de cenas dominicales y celebraciones colectivas que unían a toda la comunidad extendida. La tercera generación, los nietos de los quintillizos, mostró una diversidad aún mayor de talentos y perspectivas. Algunos heredaron versiones directas de las habilidades de sus abuelos, pero otros desarrollaron capacidades completamente nuevas, comprensión intuitiva de sistemas económicos, habilidades de comunicación que trascienden barreras culturales y lingüísticas, talentos artísticos que integran múltiples formas de expresión, y formas de liderazgo que inspiran colaboración en lugar de competencia. Y la cuarta generación, los bisnietos que apenas comenzaban a mostrar sus propios talentos únicos, prometía ser aún más extraordinaria, desarrollándose en un mundo que ahora entendía y valoraba la diversidad de potencial humano de maneras que habrían sido impensables cuando los quintillizos originales eran jóvenes. En el 75º aniversario del nacimiento de los quintillizos, la pequeña región de Asturias donde todo había comenzado acogió lo que se había convertido en el evento internacional más importante dedicado al desarrollo del potencial humano. Representantes de más de 100 países vinieron no solo para rendir homenaje a los quintillizos, sino para compartir las innovaciones y descubrimientos que habían resultado de aplicar la metodología asturiana en sus propias culturas y contextos. Durante la ceremonia principal, cada uno de los quintillizos ofreció reflexiones sobre lo que habían aprendido a lo largo de sus extraordinarias vidas. Esperanza, cuyas predicciones meteorológicas ahora se utilizaban por sistemas climáticos de todo el mundo, habló sobre la importancia de mantener la conexión con los ritmos naturales incluso en un mundo cada vez más tecnológico. Carmen, cuyos descubrimientos en medicina natural habían revolucionado tratamientos para docenas de enfermedades, reflexionó sobre la sabiduría que puede encontrarse cuando combinamos conocimiento ancestral con investigación moderna. Ángel, cuyas técnicas de preservación cultural habían salvado tradiciones orales de comunidades en peligro de extinción en todo el mundo, habló sobre la responsabilidad que todos tenemos de ser guardianes de la sabiduría humana para futuras generaciones. Salvador, cuyas innovaciones en construcción sostenible ahora se enseñaban en escuelas de arquitectura de todo el mundo, reflexionó sobre la importancia de crear estructuras, tanto físicas como sociales, que apoyen el florecimiento humano en lugar de limitarlo. Y Milagros, cuyo trabajo en comunicación interespecies había abierto nuevos campos enteros de investigación, habló sobre la necesidad de expandir constantemente nuestra definición de inteligencia y consciencia. Pero sus palabras finales fueron dirigidas especialmente a los jóvenes en la audiencia, la próxima generación que heredaría el mundo que ellos habían ayudado a moldear. El mensaje más importante que podemos compartir con ustedes, dijeron hablando una vez más al unísono, es que no venimos aquí como ejemplos a imitar, sino como prueba de lo que es posible cuando las condiciones son correctas. Cada uno de ustedes posee una combinación única de talentos, perspectivas y potenciales que nunca antes ha existido en la historia humana, continuó Esperanza. La pregunta no es si tienen algo valioso que contribuir, añadió Carmen. La pregunta es si tendrán el coraje de desarrollar sus dones únicos y la sabiduría para aplicarlos en servicio de algo mayor que ustedes mismos. El mundo que van a heredar necesitará todos los talentos que puedan ofrecer, dijo Ángel. Pero más que talentos individuales, necesitará su capacidad de trabajar juntos, de combinar sus diferentes dones en soluciones integradas para problemas complejos. Nosotros tuvimos la suerte de nacer juntos, ya conectados, explicó Salvador. Ustedes tendrán que crear esas conexiones intencionalmente, construir comunidades de colaboración que multipliquen el impacto de sus talentos individuales. Y nunca olviden, concluyó Milagros, que los dones más extraordinarios surgen cuando combinamos amor profundo con trabajo dedicado. No es suficiente tener talento. Hay que cultivarlo, aplicarlo
y compartirlo de maneras que hagan del mundo un lugar mejor para todos. La audiencia permaneció en silencio durante largos momentos después de que los quintillizos terminaron de hablar. Era el tipo de silencio que viene después de escuchar verdades profundas, el reconocimiento colectivo de que habían sido testigos de algo genuinamente transformador. Luego, lentamente, comenzó el aplauso. No el aplauso educado de una audiencia formal, sino el reconocimiento espontáneo y emotivo de miles de personas que entendían que habían sido parte de un momento histórico. Pero quizás el tributo más significativo vino después de la ceremonia, cuando cientos de jóvenes de todo el mundo se acercaron a los quintillizos no para pedir autógrafos o fotos, sino para compartir sus propias historias, cómo habían descubierto y desarrollado sus propios talentos únicos, cómo habían aplicado los principios de la metodología asturiana en sus propias vidas, y cómo estaban trabajando para crear las condiciones que permitirían que la próxima generación fuera aún más extraordinaria. En esas conversaciones, los quintillizos encontraron la confirmación final de que su vida había tenido el impacto que habían esperado. No habían creado seguidores o imitadores, sino innovadores e inspiradores que estaban llevando el trabajo a nuevos niveles y aplicándolo en contextos que los quintillizos originales nunca habrían imaginado. Esa noche, después de que todos los invitados se hubieran marchado y la pequeña casa hubiera vuelto a la tranquilidad familiar, los 5 hermanos se reunieron una vez más en su habitación original, ahora un espacio sagrado lleno de memorias de toda una vida extraordinaria. A los 75 años, seguían siendo tan conectados como siempre, pero ahora esa conexión había sido enriquecida por décadas de experiencias compartidas, desafíos superados juntos, y logros que habían cambiado literalmente el mundo. ¿Saben qué es lo que más me sorprende?, dijo Milagros, acariciando al descendiente del búho original que había sido su compañero toda la vida. Sus hermanos la miraron con la misma atención completa que se habían prestado durante más de 7 décadas. No es que hayamos logrado tanto, continuó, es que sigamos sintiendo que apenas estamos comenzando. Carmen rió suavemente, organizando las hierbas medicinales que aún recolectaba y estudiaba cada día. Es porque cada respuesta que encontramos nos lleva a nuevas preguntas. Cada problema que resolvemos nos muestra otros problemas que necesitan atención. Y cada persona que ayudamos a desarrollar sus propios dones nos enseña algo nuevo sobre el potencial humano, añadió Ángel, cuya memoria perfecta ahora contenía no solo su propia experiencia, sino las historias de miles de individuos cuyas vidas habían tocado. Salvador asintió, su comprensión de estructuras ahora aplicada no solo a edificios sino a sistemas sociales, económicos y educativos de alcance global. Hemos construido algo duradero, dijo, pero como cualquier estructura viviente, necesita mantenimiento constante, mejoras regulares y adaptación a condiciones cambiantes. Esperanza se acercó a la ventana, donde las mismas estrellas que habían brillado la noche de su nacimiento ahora iluminaban un mundo que había sido transformado de maneras sutiles pero profundas por su existencia. Y eso significa que nuestro trabajo nunca terminará realmente, dijo. Pasará a nuestros hijos, a sus hijos, y a todas las generaciones que vengan después. Como debe ser, dijeron los 5 al unísono, sus voces creando la misma armonía perfecta que había caracterizado su comunicación toda la vida. En los años que siguieron, los quintillizos gradualmente transfirieron más responsabilidades a las generaciones más jóvenes, pero nunca se retiraron completamente. Siguieron sirviendo como asesores, mentores y fuentes de sabiduría para una comunidad global que había llegado a depender de su perspectiva única. Su legado no fue solo sus habilidades extraordinarias o sus contribuciones científicas, por importantes que fueran. Su verdadero legado fue la demostración de que el potencial humano es mucho mayor de lo que la mayoría de las sociedades han imaginado, y que ese potencial puede desarrollarse sistemáticamente cuando se combinan amor incondicional, educación personalizada, conexión con la naturaleza y compromiso con el servicio a otros. Murieron como habían vivido, juntos, conectados
y rodeados por las personas que amaban y que los amaban. Su muerte marcó el final de una era, pero también el comienzo de otra, una era en la que los principios que habían demostrado continuarían influenciando el desarrollo humano durante generaciones venideras. En su funeral, que se convirtió en una celebración global de sus vidas y logros, el epitafio que se leyó capturó perfectamente la esencia de lo que habían representado. Aquí descansan 5 almas que nacieron como una, vivieron como ejemplo de lo que es posible, y murieron habiendo demostrado que el futuro de la humanidad reside no en individuos extraordinarios, sino en comunidades extraordinarias de individuos que han aprendido a desarrollar y conectar sus dones únicos en servicio del bien común. Nacieron en una tormenta, crecieron en amor, y dejaron un mundo más brillante de lo que lo encontraron. Su verdadero monumento no es esta tumba, sino cada persona que ha descubierto sus propios dones únicos, cada familia que ha aprendido a valorar las diferencias de sus miembros, y cada comunidad que ha creado las condiciones para que el potencial humano florezca. Que su ejemplo inspire a futuras generaciones a alcanzar alturas aún mayores, siempre recordando que los logros más extraordinarios surgen cuando combinamos humildad con ambición, sabiduría ancestral con innovación moderna, y talentos individuales con colaboración colectiva. En memoria de Esperanza, Carmen, Ángel, Salvador y Milagros, los quintillizos que enseñaron al mundo que los milagros no son eventos únicos, sino posibilidades que esperan ser descubiertas en cada nacimiento, cada familia y cada comunidad que tiene el coraje de creer en su propio potencial extraordinario. Y así terminó la historia extraordinaria de 5 niños que nacieron juntos en una granja remota durante una tormenta de invierno, y que crecieron para demostrar que el potencial humano no tiene límites cuando se cultiva con amor, se desarrolla con sabiduría, y se aplica con propósito. Su historia se convirtió en leyenda, pero una leyenda viviente que continuaba inspirando y guiando a nuevas generaciones de individuos extraordinarios que entendían que ellos también tenían la capacidad de cambiar el mundo, una vida, una familia, una comunidad a la vez. El pequeño pueblo de San Miguel de la Sierra, donde todo había comenzado, se convirtió en un símbolo global de las posibilidades que existen cuando las comunidades tienen la sabiduría de reconocer, valorar y nutrir los dones únicos de cada uno de sus miembros. Y en las montañas de Asturias, donde 5 bebés habían tomado sus primeros alientos simultáneamente hace tantos años, el viento seguía soplando entre los pinos centenarios, llevando consigo las semillas de nuevos milagros, nuevas posibilidades y nuevas generaciones de seres humanos extraordinarios que entendían que su verdadero propósito no era ser admirados por su excepcionalidad, sino ser ejemplos de lo que todos podemos llegar a ser cuando tenemos el coraje de desarrollar nuestros dones únicos y la sabiduría de usarlos en servicio de algo mayor que nosotros mismos.